Hola a todos, soy Johnny Navarro, conferencista invitado al 20º Congreso Espírita Colombiano a realizarse en la ciudad de Bogotá este 11, 12 y 13 de octubre del año 2025. Abordaremos las temáticas acerca de la nueva era que el mundo está afrontando. Estamos muy complacidos de poder reunirnos allí en el Auditorio Cafam y de poder compartir, repito, este 11, 12 y 13 de octubre. Los esperamos para que compartamos un banquete espiritual que estamos seguros va a llenar de regocijo nuestro espíritu. Pero muy buena noche a todos los hermanos y hermanas que nos acompañan, atendiendo la invitación de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol. De igual manera, en nombre de la Confederación, expresamos nuestra gratitud por atender esta invitación que sin duda constituye un progreso importante en la medida que este conocimiento sea puesto en práctica en nuestras casas espíritas. Bien, como de costumbre, como espíritas, seguidores del Cristo, los invito a que hagamos una oración buscando mentalmente a nuestro amado Maestro para expresarle, Cristo de Dios, luz de luces en nuestras vidas. Aquí estamos esta noche, rogando tu asistencia, tu compañía, tu inspiración, amado Señor, agradeciéndote el consolador en nuestras vidas y rogando la inspiración de los buenos espíritus para el desarrollo de este conversatorio sobre un tema tan importante en cada una de las casas espíritas de nuestro movimiento nacional colombiano, como también de aquellos hermanos, hermanas que nos acompañan de otras latitudes. Gracias, Divino Maestro, y que así sea. Bien, muy buena noche, Andrés, muy buena noche, John. ¿Cómo estamos? Muy bien, Bien, gracias, afortunadamente Emiro. Saludo cordial. todos. Gracias a ustedes también por atender la invitación, porque pues estamos esta noche aquí convocados por el Departamento de Estudio y Práctica de la Mediumnidad de Confecol. Y ustedes muy gentilmente, muy dispuestos, como siempre, como grandes trabajadores que son del movimiento espírita colombiano, han atendido esta invitación y de corazón y de antemano les expresamos nuestra gratitud. Bueno, vamos entrando en materia poco a poco porque esta noche tenemos un tema muy importante y que yo me atrevería a decir ha sido poco abordado, sí, al menos desde el Departamento de Estudio y Práctica de la Mediumnidad, que se llama ¿qué pasa después de finalizar la reunión mediúmnica espírita, obviamente, ¿cierto? ¿Qué pasa? Y para poner en contexto a todos los acompañantes, a todas las personas que nos visitan, abordaremos esta noche 4 bloques de reuniones que realizamos en los centros espíritas. Los tratamientos psíquicos, como se denominan en algunos centros espíritas, o desobsesivos. El segundo bloque será los tratamientos a espíritus sufrientes, espíritus necesitados, también se denomina. El tercero será las orientaciones espirituales que tanto procuramos y que tanto buscamos cuando las adversidades llegan a nuestras vidas. Y en último lugar, el bloque relacionado con la tarea de vibraciones. ¿Cómo les parece que abordemos estos temas, compañeros? Excelente estructura. Dios nos inspire con el tiempo. Sí, hay que manejarlo y vamos a hacer todo lo posible. Bueno, siendo así, hagamos primero una introducción, si les parece, ¿verdad? Yo, para poder iniciar este conversatorio, obviamente tengo que iniciar con alguna pregunta y es pues preguntar sobre si se demanda algo que nosotros como espíritas cardesianos y seguidores del Cristo, se demanda alguna calidad moral en los participantes de las reuniones mediúnicas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo?
Ah, Andrés, a ver, te escucho. Ramiro, gracias. Y nuevamente un saludo a todos nuestros hermanos que nos acompañan en esta transmisión de la Confederación Espírita Colombiana. Y la respuesta es la calidad moral de los asistentes a estas reuniones mediúmnicas es fundamental para el éxito de las mismas. Hablamos no solamente de una moral en relación a a la comprensión de la ética del comportamiento, en este caso bajo la luz de la enseñanza de Jesús, sino en la vivencia permanente, porque eso garantiza también la sintonía que el equipo mediúmnico debe, requiere y necesita tener por parte de los guías espirituales no solamente el día y en el momento de la reunión, sino a lo largo de la semana, a pesar de los desafíos cotidianos y del ambiente psíquico al cual nosotros nos enfrentamos como seres humanos, como espíritus reencarnados. Así que esta parte es fundamental y quienes dirigen estas sesiones deben estar siempre muy vigilantes para identificar también cuando hay brechas en estas conductas morales que pudiesen poner en riesgo la calidad de la reunión y cada uno, por supuesto, de los integrantes en su propia vigilancia moral. Muy bien, ¿quieres agregar algo, John? Sí, básicamente, además de lo que ha dicho Andrés, que es muy importante, recordemos que Alan Kardec en el libro de los mediums, en el capítulo 24, trata de los ítems 321 al 3, al 13, 320, algo así. Es importante que, como dice Andrés, él categoriza los tipos de reuniones y también establece que a cada reunión van a asistir las condiciones de espíritus con los cuales los trabajadores de la casa permanecen desde el punto de vista psíquico y moral. Es decir, el objetivo de una reunión mediúmnica desde el punto de vista espírita, para aquellos que quieran verificar la información, en el numeral 330 del capítulo 24, es buscar la sintonía con espíritus buenos. No basta pedirlo, sino que hay que merecerlo. Y eso tiene que ver con la transformación moral, porque esa es la trazabilidad. Finalmente, quiero anotar que las tareas mediúmnicas, las actividades mediúmnicas, hacen parte de una trazabilidad. Es decir, si todos los departamentos del centro espírita están funcionando, la mediunidad, como lo dice Manuel, es el corazón del centro espírita a través del cual van a surtirse o articularse todo el bien que se hace en la casa espírita desde el punto de vista moral. Gracias, Emilio. Efectivamente, sí, es así. Y eso me hace recordar algo, ¿no? Yo he visto en algunos centros espíritas que hay hermanos que creen pues que independiente del comportamiento, la conducta que vivenciemos en nuestra vida de relación, en nuestro diario vivir, eh, basta con prepararse una media hora antes de la tarea, ¿no? Eso amerita un comentario, pues, porque sería eso lo que debemos hacer, ¿es eso suficiente? ¿Cómo, cómo, cómo lo ven ustedes, Andrés? Bueno, es indispensable que la preparación sea permanente. No quiero decir con esto que pasemos al terreno del fanatismo y de una situación de pronto que incluso se pudiera volver hasta un problema en lugar de una solución, pero sí la conciencia que debe tener el trabajador en este caso de la actividad mediúmnica, en relación a su sintonía, como lo decíamos hace un momento y como John lo recalcaba. Y esto se logra tratando de mantener ese nivel vibratorio mental en el comportamiento, en las conversaciones, en lo que permitimos que entre a la mente, en el diario vivir y por supuesto en la oración y en esa conexión íntima que realizamos con los guías espirituales. Eso se convierte al final en algo que Allan Kardec resaltaba frecuentemente y por supuesto lo encontramos en el libro de los espíritus hablando de las leyes morales, de ley del trabajo, donde nos habla acerca de los hábitos, ¿no? Como un gran desafío que tenemos nosotros, en general los seres humanos, pero en particular los trabajadores espíritas.
y es el desafío personal de transformar esos hábitos, de adquirir nuevos hábitos, hábitos de orden, hábitos de previsión, que en este caso orientados a la actividad mediúnica tienen que ser definitivamente en relación a cómo y con quién nos estamos nosotros sintonizando. Y se nota mucho cuando no hay esa adecuada sintonía, cuando Ujú. llegamos a prepararnos 5 minutos antes, cuando previo a la reunión mediúnica hay conversaciones frívolas, se nota en la calidad de la reunión, en el ambiente, que no es el adecuado, que los espíritus que requieren atención en ese momento, asistencia, no la reciben adecuadamente, ¿no? Se crea incluso un bloqueo a la asistencia de los guías espirituales porque no hay una homogeneidad de pensamientos. Y eso, por supuesto, como toda operación delicada, requiere esa muy buena preparación. No sé qué opina John al respecto. Gracias, Andrés, muy amable. Sí, se es medium las 24 horas del día, pero se desarrolla y practica la mediunidad en el centro espírita, de tal manera que no son técnicas que ayudan y que complementan el desarrollo ético-comportamental. No podemos pretender llegar los 15, 20 minutos antes de la tarea, remediar aquello que comportamentalmente, mentalmente o emocionalmente no hemos logrado equilibrar. Porque como decía Andrés, hay una diferencia entre afinidad y sintonía, ¿no? La afinidad tiene que ver con la similitud de intereses, de actitudes, de intenciones. Pero la sintonía es la intensificación de esa afinidad. Además, que hay espíritus que van a comunicarse o a tener el circuito mediúnico con ese medio muchas horas antes, 24, 36 horas. Por eso podemos tener mediunidad y ser medios, pero no todos los espíritus se comunican a través de los medios, sino que son seleccionados. Así es que la moral es una garantía por fuera de la institución y en el desarrollo de las tareas. Hay por eso muchos mediums que tenemos perturbaciones porque no hemos logrado equilibrar esa situación. ¿Cómo se logra equilibrar esa situación? Me adelanto un poco a lo que dijo Emiro. Yo recuerdo que en alguna oportunidad le preguntábamos o le hacíamos esas preguntas al querido Sembrador de Estrellas y él decía en una manera muy pragmática, vincúlate en lo posible a todas las tareas de la institución para que siempre tengas la permanente sustentación de los trabajadores del bien. Excelente, John y Andrés, han dicho algo muy, muy importante, ¿no? Porque a veces encontramos mediums que se vinculan solamente a las tareas mediúnicas. Es decir, yo voy al centro espírita solo cuando me toca actuar como medium, pero a las reuniones de estudio de pronto no son tenidas en cuenta, no asistimos, o a una tarea de vibraciones, una que otra conferencia. Entonces, sin duda, has dicho algo supremamente importante. Eso quiere decir entonces, mis queridos hermanos, que podemos hablar de una ética mediúnica, ¿no? Y Sí, eso se reflejaría en el grupo, en los medios. así es. Alan Kardec aclara en el numeral 229 de Vivir los Espíritus que la mediunidad en sí es neutra. Es importante aclararlo. Y lo amplía el Evangelio según el Espiritismo cuando dice, o el maestro Kardec utiliza la máxima de Jesús, solo los enfermos tienen necesidad de médico. Así que en principio es importante señalar esa condición respecto de una ética. A veces nos confundimos con el concepto ética y Divaldo y Juana lo hacían muy bien, ¿no? Divaldo habla de una ética comportamental. La ética es la manera de comportarse y la moral son las reglas de conducta que Alan Kardec basa en las máximas morales de Jesús. Así es que el medium espírita da a la mediunidad un sentido de dignificación, de humanización bajo las bases máximas de Jesús. Esto es lo que nos gusta a muchos, porque algunas veces llegan a las instituciones, como es normal, pensando que la mediunidad es un privilegio, es un don y es una circunstancia que los hace superhumanos. A la luz de la doctrina espírita, la mediunidad
es una forma muchas veces de prueba y expiación que nos permite rescatar deudas de un ayer. Son muy pocas por eso las mediunidades que se transforman en mediunatos, porque la mayoría tenemos mediunidades de prueba y llegamos con ciertas perturbaciones a las instituciones espíritas. Finalmente, para que Andrés me complemente y me ayude también en esta aclaración, es importante que el mejor modelo de mediunidad, de amor a seguir, fue Jesús. Y esa es la ética que te dice que hay que hacer el bien para sentirte bien. Sí, Completamente. brevemente, Andrés, brevemente, por favor, vamos a entonces para cerrar la introducción, complementa lo que John te ha solicitado. No, yo creo que aquí al final lo que nos queda es un gran mensaje de la importancia de la conducta moral, de la ética comportamental, como acaba John de explicarlo muy bien. Y a la segunda parte de tu última pregunta, eso se refleja es en el orden y al final en la eficacia de la reunión que se pretende realizar. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, siendo así ya, pues con esta introducción que sin duda nos pone en contexto, entremos con el primer bloque de las reuniones mediúnicas, porque ese es el título del conversatorio. Recordemos lo que es ¿qué pasa después de finalizar la reunión mediúnica? Entonces vamos con el primer bloque, que es el primer bloque de la reunión de desobsesión, ¿vale? Tristemente, y hablábamos precisamente antes de dar inicio en este conversatorio, ya estando en sala, que hay demasiada solicitud de ayuda en los centros espíritas por obsesión, ¿sí? Desafortunadamente es así que es una gran pandemia la que estamos viviendo, ¿verdad? Siendo así, los espíritus son llevados por los mentores espirituales al centro espírita, aprovechando la presencia del perturbado en el centro espírita, para que ellos se comuniquen y sean ayudados, obviamente no en presencia del perturbado, y puedan, a la luz de las enseñanzas de Jesús y del Consolador, los dialogadores, ayudarlos a ellos, ¿sí? Invitarlos a reflexionar, invitarlos al perdón, porque sabemos que es una situación de odio, de venganza que está en la mayoría de los obsesores. Entonces, de esa forma, podríamos hablar entonces, entrando a verlo desde el título del conversatorio, ¿qué pasa después de interactuar, de tratar los dialogadores con los hermanos equivocados que no han aprendido aún a perdonar? ¿Pasa algo? ¿Se termina la tarea allí mismo? ¿O qué pasa después, Andrés? Gracias, Emiro. Bueno, es una situación muy compleja, no solamente en la preparación de lo cual ya hablamos extensamente, sino durante y posteriormente, que es el objeto de tu pregunta. Y al final estamos hablando de espíritus, que la única diferencia con nosotros, como ya la mayoría lo comprendemos, es que están despojados del cuerpo físico. Pero las necesidades, las incertidumbres, los sufrimientos, que tal vez ya no son físicos, son peores porque son del orden moral. Estar dentro de la sesión mediúmnica y poder ser asistidos en la transmisión de la palabra, también de la emoción, del sentimiento de amor que el orientador puede en ese momento transmitir y donar hacia él, es una forma de poder atenuar mucho ese sufrimiento moral con el cual llegan. Claro, seguramente John ahora nos podrá ilustrar mucho más incluso de lo que sucede gracias a lo que un observador del otro lado de la vida, alguien que posee esta facultad mediúmnica, puede describir con mayor detalle. Pero desde mi limitación en ese sentido puedo decir y suponer, con base en la experiencia que tenemos ya en nuestra institución espírita durante ya 37 años, que definitivamente hay momentos en donde logramos establecer ese vínculo emocional a través de la conversación con el espíritu y él puede llevarse ese mensaje como un inicio de la transformación. A veces pensamos inocentemente
que durante los 5 minutos promedio que puede durar esta conversación se puede dar una transformación súbita de la entidad espiritual. Eso depende, por supuesto, del tipo de necesidad que tiene el espíritu. Muchas veces es una necesidad de reubicarse psíquicamente en su realidad y en ese sentido sí muchas veces se tiene una tasa de éxito mayor, pero cuando son estos sufrimientos derivados del orgullo, del egoísmo, de la vanidad, de estos vicios tan terribles que conllevan un sufrimiento, pues eso es un lapso mucho más largo para que se dé esa transformación del comportamiento. Termino entonces diciendo que esto definitivamente es un trabajo que en el centro espírita se realiza como una especie de choque inicial, de atención inicial, incluso podríamos decir de urgencias, haciendo la equivalencia con un hospital, pero que luego son los espíritus guías de la reunión quienes pueden también terminar de ayudar a estas entidades si ellos lo permiten, porque pues al final tienen libre albedrío como todos nosotros. Sí. Muy bien, muchas gracias. Adelante, John, sí. El centro espírita es un hospital escuela que funciona 24 horas. Manuel Filomeno de Miranda, sin dejar de lado a los aportes de André Luis, donde podemos encontrar, pero especialmente en la trilogía recientemente publicada, bueno, ya hace algunos años, nos advierten de que hay que tener conciencia primero que el mundo espiritual programó la construcción del centro espírita donde estamos. Es decir, hay un duplo espiritual. Y segundo, hay dimensiones espirituales, instalaciones que funcionan permanentemente. Eso significa que, como lo advertía, hay una trazabilidad en las tareas. Desde el momento de la conferencia, desde el momento de las atenciones fraternales, desde el momento de los pases o la vida de las fluidoterapias y de cualquier otro tipo de terapias que se ofrecen en la institución, durante el desdoblamiento y después de las tareas, la espiritualidad con el duplo espiritual que rige la institución y con los mediums, algunas veces desdoblados, hacen las terapias desobsesivas de la manera más profunda. Por eso, para no ampliar el tema, la sala mediúnica debe permanecer en una permanente asexia cerrada, porque el ambiente psíquico que se opera en la sala mediúnica es único. Inclusive, muchas veces, a pesar que no tenemos un centro espírita muy amplio, los espíritus ya han colocado aparatos, ¿sí? Circunstancias para que se dé la terapia excesiva. Finalmente, acabo de decir algo muy importante, Andrés. No es lo mismo la ayuda a desencarnados que a encarnados. Cuando se ayuda a los desencarnados, en este caso las terapias desobsesivas o las terapias de espíritus sufrientes, los mediums perciben los registros perispirituales de los traumas que traen estos espíritus. Y gracias a la vibración del medium puede también complementarse esa terapia con los ayuda vibratoria de los guías. Gracias, Emilio. Agradecemos a ustedes esas esclarecedoras opiniones, sus intervenciones. Entonces, es claro que la tarea continúa, ¿sí? Continúa después de la sesión de desobsesiva en el centro espírita. Mas eso implica que nosotros de alguna manera podemos prepararnos si hay esa conciencia, porque no podemos salir del centro espírita, oiga, qué bueno, esta noche estuvo buena la tarea, y decir ya, ¿cómo podemos nosotros prepararnos llevando en mente que la tarea puede continuar? Andrés. Y bueno, recordando que el sentido de la pregunta y el bloque hace referencia a los casos de desobsesión, tenemos dos interlocutores en estas historias, ¿no? Y cuando digo dos, no necesariamente son dos individuos como tal, pero digamos dos grupos. Uno, los obsesores como tal, puede ser uno, pueden ser varios, pero del otro lado está la criatura encarnada que en este sentido y en ese contexto se podría identificar como una víctima. Sin embargo, habrá que ver la historia completa porque muchas veces las víctimas de hoy fuimos los victimarios del ayer. Más allá de eso, además del auxilio que los espíritus obsesores pudieran tener posteriormente al diálogo, a la terapia como tal durante la sesión, la criatura encarnada también lo requiere, ¿cierto? Lo necesita y debe tenerlo.
Ahí se convierte en un trabajo común entre el mundo espiritual, el guía, los guías institucionales, pero también el guía personal de esta criatura que padece la situación, junto con el equipo encarnado, porque esta persona debe ser encaminada no solamente y no necesariamente a un abordaje terapéutico en términos de pases, de fluidoterapia, que es necesario, por supuesto, pero haciendo mucho énfasis es en la educación de la criatura. Y ahí es donde el grueso de las actividades de la institución son muy útiles para esta persona, porque el estudio, la formación, la educación, que es integral, el reconocimiento de sí mismo a través de la identidad, de la identificación, del contraste entre lo que debe ser el hombre de bien, tomando un punto de referencia y su propia realidad, hace que él pueda también trascender de ese momento comportamental que abrió las brechas para que pudiera ser atormentado a través de procesos obsesivos. Entonces, claro, es un trabajo integral. Al final también depende de la persona, de su libre albedrío, pero la institución espírita, como John nos acaba de ilustrar, en los dos planos de la vida, en ese duplo, continúa el trabajo justamente en esos dos planos. John, no sé si tienes ahí algún punto Sí, adicional. gracias, Andrés. Es muy importante dejar en claro que, como advirtió Andrés, por eso Kardec define la educación como conjunto de hábitos adquiridos. Una cosa son los hábitos y otra cosa son las rutinas. La primera, definitivamente, la primera es la conciencia e inmortalidad. Es decir, estamos viviendo un proceso para generar reconciliaciones entre víctima y victimario. Y vamos a interferir en ese proceso. Es decir, que muchas veces es importante advertirlo que el equipo de sucesión debe ser un grupo altamente sustentado en las cosas morales, no espíritus de luz, sino Ujú. realizando comportamientos que nos ayuden al cambio moral. Habida cuenta que lo que cambia y transforma a estos personajes no son las palabras, sino la vibración del sentimiento que muchas veces estos obsesores tienen. En las obras de Manuel Filomeno de Miranda, especialmente en Amanecer de la Nueva Era, Perturbaciones Espirituales, Tramas del Destino, dejan muy claro que en las terapias desobsesivas, donde intervenía el doctor Becerra de Meneses, el doctor Ignacio Ferreira, lo que transformaba era el sentimiento y lo que cambia es también la actitud de los que componen en manera desdoblada, tanto encarnados como desencarnados, el equipo de sucesivo. Muchas veces estos espíritus que necesitan reeducarse van a ver realmente la coherencia moral de aquellos que integramos este grupo. Porque para finalizar, los espíritus superiores, los buenos, se valen también de los aportes morales que hacen estas personas. Orar, estudiar, prepararse psíquicamente a pesar de los desafíos durante el día, porque la tarea más importante es con Jesús. Excelente, excelente. Bueno, ya para cerrar este bloque, vamos a cerrar con Andrés. Eso quiere decir que nosotros, pregunto, podemos tener o necesitamos tener algunos cuidados emocionales y morales del grupo después de la reunión de desobsesión, Andrés. Qué bueno que se insista en eso, Emiro, porque ha sido como una vertical a través de la cual hemos hoy conversado nosotros tres sobre este tema y la respuesta es definitivamente sí. Yo no recuerdo una sola parte en la explicación tan amplia que Allan Kardec da en esa maravillosa obra que es el espiritismo experimental del libro de los médiums, donde no mencione la necesidad del equilibrio en el medium y en el componente de la reunión mediúmnica como tal. Y claro, la base, como siempre, es Kardec, pero los demás autores espirituales complementarios, siempre bajo la égida del Consolador, resaltan mucho, remarcan mucho esta materia. Coincido, Manuel Filomeno de Miranda, yo creo que siendo uno de los que más habla a fondo del tema de la obsesión y de la desobsesión y también de la interacción en la sesión mediúmnica, lo resalta muchísimo.
Y hay muchas historias en relación a lo delicado que es la invigilancia comportamental de parte de los miembros de la sesión mediúmnica. Yo recuerdo mucho, y solo por mencionarlo para tal vez generar la curiosidad en algunos de mis hermanos que nos escuchan, una obra precisamente dictada por el espíritu Manuel Filomeno de Miranda, psicografiada por nuestro querido Divaldo, en donde la historia de este medium David, ¿cierto? Ustedes recordarán Senderos de Liberación y el resto del equipo de esa institución, particularmente los mediums, y cómo describen los diferentes matices de complicaciones de la desarmonía emocional en David, pero también el otro que era Francisco, si no me falla la memoria, y otros tantos, una dama también allí, cada uno desde sus desafíos y eso era lo bonito, ver cómo el que quería ser ayudado, ¿sí? El que sabiendo de sus debilidades morales buscaba la ayuda, sufría también, pero pedía el consuelo, pedía el consejo de parte del director de la institución, recibía el soporte del mundo espiritual. Entonces esto, para cerrar, ¿por qué lo menciono? Porque no es solamente el esfuerzo personal que hagamos, es la base, es lo más importante, es el punto de partida, sino la respuesta también que hay de parte de los guías en relación a la necesidad de ser ayudados, aquel que quiere ser un buen medium, un buen trabajador, ahí sí en cualquier área de la institución. Así que la premisa es, vamos todos a buscar esa sintonía, esa armonía para poder garantizar la calidad de los trabajos y por supuesto que nuestras instituciones sean más amparadas por espíritus cada vez de mayor jerarquía moral. Estupendo, Andrés. Muchas gracias, John. Bien, pasemos al segundo bloque, no menos importante, que es al de ayudar a estos espíritus que ya no por venganza, por odio, sino que sufren porque fueron asesinados, porque no les permitieron reencarnar a través del aborto, porque les quitaron los bienes, etcétera, etcétera. Nosotros conocemos desafortunadamente tantos casos de esos en nuestro entorno. Es lo que denominamos la tarea de tratamientos a espíritus sufrientes o a espíritus necesitados. En ese sentido, eh, ¿qué apoyo podríamos nosotros decir que mantienen hacia los espíritus que han recibido esa atención en la tarea, en la actividad, en el centro espírita? Ellos, de igual manera, como ya no es una actividad en la que haya todo el odio que hay o en los casos de desobsesión, ¿continúan siendo apoyados en el mundo espiritual, Quisiera que John? yo iniciara este bloque. Sí, Claro. sí, no es lo mismo morir que desencarnar. Manuel Filomeno de Miranda en la obra Temas de la Vida y Temas de la Muerte advierte que morir es la situación biológica y desencarnar significa la depuración de todos aquellos apegos o circunstancias violentas, traumáticas que han llevado a esa desencarnación. El espíritu Joao Cleofás, quien era el espíritu que sustentaba a Divaldo en su labor mediúnica, llama esta tarea de enfermería espiritual. Entonces, en esta tarea, los médiums que ya tienen un desarrollo moral, ético, no toman, tienen una vida sana, se vinculan a un centro espírita a servir, vibratoriamente, cuando reciben de perispíritu a perispíritu, para explicarlo de una manera, con su vibración ayudan a la superación de estos estados de conciencia. Casualmente, cuando Allan Kardec estudia los primeros situaciones psicológicas de los espíritus, los hace con los espíritus que no saben que han desencarnado. Entonces, Ujú. esas fijaciones de aquellos que han vivido extensas enfermedades, aquellos que han desencarnado violentamente, aquellos que no tienen conciencia, son ayudados en esta terapia. Después, como lo explicaba, cuando reciben todo el magnetismo, tanto de los guías como el aporte periespiritual del medium que lo recibe, son desprendidos y llevados a hospitales, lugares de recuperación, para que continúe la rehabilitación y la reparación de estos procesos. La tarea de espíritus necesitados es una tarea hermosísima
Y es importante cerrar advirtiendo, miro, que muchos médiums no entendiendo a veces cómo funciona esta fisiología, creen que quedamos con las fijaciones de los dolores y enfermedades. No, el mismo mundo espiritual va permitiendo que esa percepción sea transitoria. Siempre que los medios participan tanto en estas tareas como las desobsesivas, salen compensados, rehabilitados y también es el mejor mecanismo de tener una salud integral. Dice John. Alguna vez me decía en otra ciudad, me acuerdo yo, un medium que terminada esta tarea de tratamiento a espíritus necesitados o sufrientes, pues no había más, ya se le prestó la ayuda y listo. Podríamos pensar que el pensamiento y la oración del grupo mediúnico incide en la recuperación de ese espíritu después de, ¿ya, Andrés? Por supuesto, Emiro. Y ese es lo bonito de ver cuáles son todas las actividades en ese 360 de una institución espírita, porque está todo el servicio completo, digámoslo así. No solo la atención a través de la sesión mediúmnica, sino incluso en otro frente de trabajo que algunas instituciones tienen y son las vibraciones. Porque complementariamente a lo que se pudo hacer durante la sesión como tal, estos espíritus requieren un continuum de ayuda a través de la oración, hablando desde el plano físico. No siempre tenemos presente o tenemos la oportunidad de tomar nota de los nombres, de detalles, porque como yo lo mencionaba, muchas veces son espíritus que llegan en condiciones emocionales y psicológicas bien comprometedoras, en donde a duras penas logran recuperar noción de la realidad, que eso ya es un avance muy importante, por supuesto. Pero los espíritus guías de la reunión, de la institución, sí toman nota, por supuesto, y asesoran al grupo encarnado para que pueda continuar a través de ese soporte vibratorio en los espacios dedicados para tal fin. Pero hablando también desde el punto de vista del mundo espiritual, canalizan todas esas vibraciones que se convierte como en ese bálsamo, ese medicamento. Incluso en algunos momentos, depende de la necesidad del espíritu, rodeado de ese fluido vital de los propios mediums, del propio grupo de trabajo, que puede ser necesario para que ese espíritu continúe en su proceso de desprendimiento muchas veces de esos factores que desencadenaron el sufrimiento moral. Me llama mucho la atención, para devolverte la palabra, Miro, que yo mencionaba el tema de, por ejemplo, espíritus que habían desencarnado en accidentes, muertes violentas. Son entidades que muchas veces demoran tiempo largo en reconocer su situación y sí, de verdad, repasando el libro del cielo y el infierno, en estos relatos donde estos espíritus que habían desencarnado en esta condición mencionan en la manera en que se encuentran, pues por supuesto que se concluye la importancia y la necesidad de poder ellos recibir ese abordaje terapéutico, como decíamos antes, a través de esa vibración del pensamiento, de la oración y pues los demás recursos que tiene la misma institución en los dos planos de la vida. Ok, Andrés, muchas gracias. Pero bueno, tú decías que la recuperación de algunos de esos espíritus puede ser larga, ¿sí? Entonces, yo le pregunto a John, ¿eso qué quiere decir? ¿Que estos espíritus pueden volver ser, perdón, ser traídos a la casa espírita? ¿Por qué ocurriría eso? Es decir, tener nuevas reuniones en las que ellos se comuniquen. Sí, porque como decía Andrés y como lo advertí al principio, no sabemos realmente cuál es el nivel de fijación periespiritual que estas realidades impactan en la fisiología del alma, ¿no? Sin embargo, no olvidemos que la terapia se da en ambos planos. Ellos también, conforme lo estimen los guías, pueden ir a hospitales o lugares de recuperación. Yo rápidamente, Miro, quiero comentarles una experiencia muy linda que tuve algunos años. Hace algunos años yo me enteré en Bucaramanga de un suicida que no conocía y coloqué su nombre durante 15 años en vibraciones. En alguna oportunidad se recibió y hace como unos 2 años, ya yo estando en Cartagena viviendo,
el medium Jorge Berrío me dice, aquí está Pedro Pérez. Yo quedé sorprendido. ¿Y quién es Pedro Pérez? Él se recuerda que fue recibido en vibraciones en este centro y que ahora, gracias a las vibraciones, está preparándose para reencarnar con ciertas limitaciones, con hidrocefalia, y va a venir a esta institución Remanso de Amor a ser ayudado. Entonces, Qué uno bueno. no sabe realmente hasta dónde llegan estas ayudas. Claro que sí, porque nosotros estamos viendo únicamente la experiencia de la sesión mediúnica, pero no estamos viendo la historiografía del alma que necesita muchas veces más del fluido del medium, o sea, el principio vital, que de las realidades, porque algunos desencarnamos con más apegos a las vidas material y poco conocimiento de la vida espiritual. Muy bien, excelente, John. Bien, de esa manera vamos a pasar al tercer bloque, ¿sí? Para que podamos cubrir los 4 bloques por tema de tiempo. El tercer bloque habíamos dicho que son las orientaciones espirituales. Algunos centros las manejan solamente para los trabajadores del centro, otros centros abren la posibilidad a personas que no son trabajadores del centro, pero que son asiduos a las conferencias y similares, en fin. Se establecen condiciones según el centro, ¿no? Y es algo que muchas personas quieren, una orientación espiritual, ¿no? Muchas veces sin haber pasado por una atención fraternal, donde en una atención fraternal se puede resolver el impasse, el inconveniente que está teniendo la persona. No necesita de una orientación espiritual. Más, si la persona llegó a la orientación espiritual, lo digo porque lo he visto, esa persona recibe la orientación que se espera que esa persona haga después de recibir la orientación, porque he visto que se recibe la orientación y como que es si todo terminara allí, Andrés. Y de hecho sobre esto pueden haber muchas inquietudes porque no todas las instituciones, como tú lo mencionas, realizan este tipo de asistencias y siempre vale recordar la importancia de tener en cuenta esa guía que como movimiento espírita colombiano e incluso transnacional tenemos y es el Manual de Orientación a las Actividades de las Instituciones Espíritas. Este manual que fue construido y aprobado por todo el movimiento espírita colombiano en donde reposa precisamente un capítulo al respecto de este tema tan delicado y tan importante. Y en relación a tu pregunta, pues como toda asistencia, incluso psicológica desde el punto de vista de la psicología tradicional u ortodoxa, pues quien recibe la asesoría, la orientación, debería crear un esquema de cómo, cuándo y dónde poner en práctica cada cosa que fue recibida. Cuando hablamos de una asistencia en este sentido, de una orientación espiritual que proviene del mundo mayor, pues hay un plus y es que estos guías espirituales en general pueden tener esa observación de la historia completa de la persona que está ahí recibiendo la orientación. En tal sentido, muchas de las preguntas que un profesional de la salud competente y capacitado no pudiera resolver solamente por no tener la posibilidad de encontrar las respuestas en la inmortalidad del alma de ese espíritu, de esa persona que está ahí, pues con mayor razón le entrega informaciones que deben ser todavía tomadas más en cuenta y poderlas integrar con ese plan de trabajo. Entonces yo lo llamo un plan de trabajo que también, por supuesto, debe incluir la asistencia a las actividades del centro espírita para seguirse formando, porque esta es una conversación que, no digo yo, en promedio durará 10, 15 minutos, exagerando, pero hay un largo trabajo por hacer, porque la transformación de hábitos, de conductas, para podernos educar adecuadamente, no es algo que se resuelve en 15 minutos. Así que el trabajo es de largo alcance, pero el punto de partida en esa orientación es bien, bien interesante y muy útil para poder tomar decisiones. John, ¿quisieras complementar algo acerca de cuál debe ser la actitud del orientado espiritualmente después de? Sí, hay que hacernos la pregunta, y lo digo con respeto, obviamente, dependiendo de cada casa espírita, dependiendo del protocolo,
porque a veces nos debe quedar claro si queremos impresionar o queremos esclarecer. ¿Sí? Si una persona no tiene en principio conocimiento de lo que es la mediunidad, la inmortalidad del alma, de lo que implica la tarea como tal, lo conveniente, y esto es mío propio, valga la redundancia, es que empiece por una atención fraternal y que esa atención fraternal lo conduzca o bien sea a las conferencias públicas, a menos que la institución tenga incorporado o una especie de introducción al estudio del espiritismo. ¿Por qué no regresan? Porque no tienen claridad filosófica de la propuesta espírita y que muchas veces llegan como espíritus de sistema pensando que son los espíritus quienes solucionan los problemas. No entienden la ley de causa y efecto, no entienden la reencarnación y no entienden que el espiritismo ante todo es una propuesta de educación y de transformación moral. En el caso propio de Clara de Asís, y en el tiempo que he estado tanto en Luz de Amor como en Juana de Ángeles, siempre aquellos que se les brindaba la atención fraternal, perdón, la orientación espiritual, eran personas que ya tenían un tiempo de estar asistiendo, un tiempo de estar recibiendo las terapias de la institución, mínimamente los pases y el agua fluidificada, y llegaban a la experiencia con una claridad de que era una orientación, no una solución a mediano plazo de sus necesidades, y con la advertencia de que tenía que darse un cambio moral para que se mantuvieran. Sin embargo, como tú decías, Emiro, cuando las personas llegan al centro espírita, llegan impulsadas por los guías. Y en últimas es el libre albedrío, porque uno queda a veces descorazonado, ¿verdad? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué se fue? Y lo único que uno tiene que hacer es brindar toda la atención, pero que sean las personas quienes tomen la decisión. Muy bien, excelente. Hay una situación delicada, sí, una situación delicada sobre la que me gustaría que ustedes dieran a conocer a todas las personas que están en la sala virtual sus opiniones. Cuando una persona entra, y sobre todo si es un trabajador, una persona de la casa espírita, a una sesión mediúnica en la que va a recibir una orientación espiritual, el grupo mediúnico, sustentadores, dialogadores, medium, conocen la orientación que se le dio a esa persona. ¿Cuál debe ser la actitud a asumir por parte del grupo frente a lo que se conoció de esa persona? Yo conocí un caso, por ejemplo, de una persona que necesitaba la orientación espiritual porque ya había pasado por atención fraternal, es decir, se le había brindado mucha ayuda, pero no quería entrar a la orientación espiritual porque es que mis compañeros se enteraban de algo mío. ¿Cómo podemos manejar eso, Andrés? Y después me gustaría que John complementara. Sí, seguramente aquí vale la pena retomar lo que hablábamos al principio, y es la actitud moral y ética comportamental de los miembros del grupo de trabajo, porque es un momento sagrado, vamos a utilizar un término bien especial, donde se desnuda el alma humana desde sus conflictos existenciales en una verdadera psicoterapia que puede durar algunos minutos, pero que puede ser profundamente renovadora para esta criatura. Y es obvio que en una reunión mediúmnica de esta naturaleza, como cualquier otra, se requiere un grupo de trabajo alrededor. Por lo tanto, no va a ser, y no es recomendable que sean reuniones privadas, digamos, solamente en la dupla medium asistido, porque eso podría representar inconvenientes, a pesar que ya la persona, como John lo resaltaba, debe tener una preparación previa en varios sentidos. Así que las informaciones que allí se transmiten, se comparten, son absolutamente confidenciales. Y es por eso que quienes dirigen estas actividades deben velar por una adecuada selección de los trabajadores allí, porque no basta con la buena voluntad, es importante la formación doctrinaria para tener presente por qué se pueden decir ciertas cosas que se pueden comunicar allí, pero también la formación ética en el sentido de cómo yo debo interactuar con la persona y con el entorno posteriormente a esas orientaciones. La confidencialidad, la prudencia es parte de la caridad de esas actividades.
Así es. Muy bien. Em, Simplemente aquellos que incurrimos en esas actitudes y acciones no hemos comprendido el fondo moral de la doctrina. No hagas a los otros lo que no te gustaría que hicieran contigo. Y como lo decía Andrés, ¿no? Además, es una oportunidad, y lo voy a decir con mucho respeto y cuidado, para abrir brechas morales en la institución. Si una institución no cumple con la ética, estamos sintonizándonos con espíritus que vibran en esa tonalidad. ¿Sí? Porque es un morbo psicológico y es por eso el otro evangelio, ¿verdad? Hay de los escándalos. Y lo otro, Emiro, que es importante, que nosotros estamos viendo la historia, pero no sabemos nuestras historias y no sabemos por qué estamos Ujú. vinculados a ese tipo de tareas. Y es por eso que a pesar que no lo recordemos, necesitamos dar toda la el sigilo, cuidado, reserva, como si fuera inclusive un problema nuestro, para no ventilarlo a efectos que no se presente algo que se llama hoy día en el derecho penal que se llama revictimizar, porque somos responsables si las personas dejan de asistir a la institución y si dejan de seguir a Jesús. Uf, qué bien, muchísimas gracias, porque eso a nosotros nos aterriza. A veces somos descuidados, ¿sí? Alguna vez una persona, ¿sí? Por fuera de sesión mediúnica en el centro, ¿sí? Vio que alguien se equivocó, ¿sí? Y esta otra persona no vaciló en recordarle lo que le habían dicho los espíritus. Terrible, Dios. terrible, sí, terrible. Pasa. Entonces, queda al orientado o al mismo grupo, si la orientación espiritual es para el grupo, que hagamos una evaluación constante, una revisión constante de si se está poniendo en práctica la orientación que se nos brindó al grupo, porque ellos son muy discretos. Esto quiero enfatizarlo. Los espíritus no van a decir cosas que ellos consideran que no deben ser ventiladas sobre alguien. Ellos son muy discretos. Más, nosotros somos los que a veces hacemos mal uso de esa información. Pero sí tenemos que estar atentos, tanto individualmente como en grupo, repito una vez más, cuando la orientación es para el grupo, a estar revisando qué tanto estamos vivenciando de la orientación que recibimos. Muy bien, vamos entonces al cuarto bloque, cuarto y último bloque del conversatorio, que son las vibraciones, ¿sí? Las vibraciones. Una tarea muy importante y tú ahorita hablabas, John, de cómo sirvió a aquella persona, las orientaciones que lo estaban ya preparando para reencarnar y todo, ¿sí? Lo que mencionabas, fundamental. Entonces, podemos decir que tienen las vibraciones emitidas durante la reunión, una vez que ésta se ha finalizado, tiene qué efectos después de que la reunión terminó, qué efectos tienen esas vibraciones en aquellos por los cuales vibramos o hicimos tratamientos a distancia, Andrés. Yo recuerdo, bueno, muchos casos que hemos vivido en nuestra institución y seguramente en la de ustedes también, porque son actividades de base en instituciones ya preparadas para esto. Pero una en particular que siempre me llamó la atención y fue precisamente el caso de una persona que estaba padeciendo un proceso obsesivo bien complicado y de larga data. Llega a la institución espírita, solicita la ayuda, se procede a través de la atención fraterna a orientarlo, aconsejarlo, escucharlo y un poco a evaluar la situación. Luego, una sesión mediúmnica posterior, comunicaban los guías espirituales que el espíritu que atormentaba a esta criatura, una vinculación muy profunda entre los dos, esos ciclos viciosos de víctima, victimario, vida tras vida, no iba a ser fácilmente atendida y de hecho el espíritu desencarnado se rehusaba a asistir para poder conversar con él y tratar de llegar a una orientación. La alternativa que quedaba, o una de las principales, era precisamente las vibraciones. Entonces, la persona encarnada, su nombre pues fue allí apuntado en estas agendas donde están las personas por las cuales se realiza esta terapia
y se empezó a realizar, ¿sí? Frecuentemente, con una intensidad adecuada. Y la persona misma, sin asistir presencialmente, porque no siempre es recomendable que eso se haga, por la naturaleza propia de la persona, por la sintonía que de pronto no es la adecuada para estos ejercicios. Entonces, con el tiempo, la persona que sí asistía a las otras terapéuticas, a las conferencias, a los cursos, empezó a relatar sobre una situación emocional mejor con la que llegó, esa presión que sentía, que relataba que tenía, digamos, en el día a día, empezaba un poco a ceder, e incluso en algunas circunstancias durante el sueño mencionaba cómo se encontraba con estos seres que él los describía como seres monstruosos porque pues no tenía una identificación plena de la entidad, cómo podía empezar a alejarse de ellos, a encontrar menos temor, menos miedo. Al final, identificamos que en la medida que se avanzaba en las vibraciones durante los días, la persona iba reportando esa mejoría. Al final, Qué felizmente, bueno. después de por lo menos 2 meses o algo más, la entidad espiritual accedió a comunicarse y precisamente confirmaba que había sido gracias a esas oraciones, como llamaba él, que había encontrado un reconocimiento de lo que estaba haciendo mal y que necesitaba un poco también ser escuchado. Y allí sucedió. Muchísimas gracias, Andrés. John, eh, Y sí, adelante, Miro. sí, no, si vas a complementar, dale y Sí, después te hago la pregunta. sí, muy puntual. Yo recuerdo una experiencia con José Antonio, el espíritu José Antonio, que él nos decía que cuando las tareas de vibraciones eran, como tú lo decías, eran el paso preliminar a la preparación de las tareas mediúmnicas, por la interacción que había, aunque no eran tareas mediúmnicas, había una interacción con el mundo espiritual. Y Ujú, cuando los trabajadores estaban tan comprometidos, me llamó la atención esto que él mencionó hace algunos años, él decía que las casas de los trabajadores espíritas, donde se practica el evangelio y hay un ambiente psíquico, son como puestos de urgencia muchas veces para esos espíritus en necesidad. No olvidemos que la tarea de vibraciones vincula muchas veces, como la tarea de espíritus necesitados, a estas almas 36, 30 horas antes de las tareas para ir recibiendo inclusive el impacto magnético de la casa y de los espíritus. Las vibraciones son de las tareas más maravillosas porque especialmente cuando son tratamientos o los que tienen esas fases, los tratamientos físicos, psíquicos a distancia, sabemos que continúan las terapias espirituales, las intervenciones quirúrgicas horas después de finalizar la tarea. Y si ustedes hacen seguimiento, como lo decía Andrés, se van a constatar con toda la fe que va a haber una mejoría. Inclusive con aquellos que llegan por primera vez a la institución, lo que tú preguntabas en las orientaciones, inscribirlos en los libros de vibraciones y se le va a hacer un seguimiento para ver la evolución que estas ayudas tienen. muy bien, muy bien. Bueno, terminaron las vibraciones, terminó la tarea del día de vibraciones, ¿sí? Y volvemos 8 días después. Bueno, si lo hacemos cada 8 días, volvemos a la siguiente cuando esté el centro espírita programado a hacerla. ¿Cómo pueden los miembros del equipo de vibraciones mantener la sintonía, esa sintonía positiva, esa sintonía vibratoria durante la semana para volver a la tarea de vibraciones la semana siguiente? Andrés. Emiro, es fundamental tener claro que la sintonía no solamente debe ser pensando en una tarea en particular. Si bien nosotros como trabajadores espíritas se supone que estamos en un permanente estudio, autoestudio de lo que es toda la formación doctrinaria, debemos tener muy claro que esta sintonía no solamente determina la calidad del trabajador, sino la calidad emocional del día a día de nosotros mismos. El ser un trabajador espírita es una bendita oportunidad de progresar a través del servicio al prójimo. Y eso es algo que no tiene precio. Pero definitivamente, como todo trabajo, como toda ocupación útil, debe generar en nosotros una percepción de mejoría individual, una mayor plenitud en nuestro interior,
una menor presión psicológica de los conflictos existenciales que aún podamos conservar, es decir, poder libertarnos de las cadenas que nos oprimen desde vieja data, dado nuestras circunstancias equivocadas del pasado. La sintonía, y esto es algo que he aprendido sobre todo de mi querido John Reynolds, es un factor fundamental que descuidamos desafortunadamente, porque es un hábito, y como todo hábito cuesta conquistarlo, porque un hábito nuevo parte de un hábito viejo, un paradigma, una situación que no estaba del todo bien, y transformar ello en un nuevo comportamiento cuesta, pero la clave es la repetición, la clave es la concientización del hábito que queremos conquistar, la repetición del mismo y luego se vuelve algo absolutamente natural. La sintonía es fundamental para nuestro bienestar y para la calidad de todos los trabajos en la institución espírita. Efectivamente. Y lo que Andrés nos decía es muy cierto, porque John nos habla cada vez que puede de la sintonía. Entonces, para cerrar ya pues el bloque 4 y asimismo el conversatorio, me gustaría, John, pues que cerraras complementando ese tema de la sintonía que tú tanto nos enfatizas, incluso a nivel del Congreso Nacional de Dirigentes Espíritas, etcétera. Adelante. Bueno, primero que todo no es un concepto mío, es un concepto que también aprendí del Centro Espírita Juana de Ángeles, de los trabajadores, de lo que constantemente siempre enseña mucho nuestro presidente Confecol, Jorge Berrío. Y la sintonía es entender que no son los espíritus quienes vienen a animarnos. La sintonía es entender, como lo decía Andrés, que en la institución deben haber dos tipos de estudios, los doctrinarios y los de desarrollo moral o de evangelización psicológica, para valerme un poco del concepto de Juana, ¿no? Tú debes estar sintiendo la doctrina. La doctrina debe ser un proyecto de vida tuyo. La doctrina debe ser tu día a día, de tal manera que cada tarea espírita es distinta. Cuando los trabajadores de la institución necesitan de sobreestímulos, es que nos estamos rutinizando, nos estamos volviendo mecánicos. Por eso es tan importante en todas las tareas de vibraciones hablar de la socialización. ¿Qué sentiste? ¿Qué vistes? No hay que ser mediums para percibir a veces la presencia de los espíritus, para percibir la cercanía de ellos. En nuestra experiencia puntual, cada tarea de vibraciones es maravillosa. Llegamos cansados y ellos nos animan, ¿no? Llegamos demotivados y ellos dan luz, porque el que busca la luz la encuentra. Por eso, cuando Allan Kardec preguntaba a los espíritus en el diálogo 920 si era posible la felicidad en la tierra, la felicidad relativa, los espíritus decían la absoluta no, porque estamos en un mundo de expiación y de pruebas. Es decir, el espírita llega con sus cruces a la institución, muchas veces con un llanto en la garganta, muchas veces con desolación, pero sentir a Jesús, tener conciencia de inmortalidad, es el pequeño oasis en el desierto que te permite a ti saber que esto es lo que te vas a llevar. Estamos preocupados por la reencarnación y no nos preocupamos por la desencarnación. ¿Cómo queremos irnos? Y lo veíamos en estos días con la partida del Sembrador de Estrellas. Tanta luz y sus últimos días fueron de depuración completa. Fueron de depuración y entrega. Entonces, cuando desencarnamos, nos llevamos únicamente los sentimientos, los conocimientos y todo el bien hecho. Es tu oportunidad y mi oportunidad para irnos mejor de cómo reencarnamos. El centro espírita es Jesús que nos está llamando a decir, no simplemente sígueme, sino que estés conmigo. Y las tareas son eso. No importa si son muchos, no importa si son pocas, es la calidad. Y esa calidad está en la mejoría de todos los días. Muchos días nos vamos a caer, lo advierto, pero no está en cómo caes, ¿verdad? Sino en cómo nos levantamos para aprender a amar, porque amar duele en el sentido de dejar la personalidad
y reconocer la individualidad. John, mil veces gracias. Andrés, mil veces gracias. Qué intervenciones tan espectaculares han hecho ustedes, esclarecedoras, que sé que son de mucha ayuda para cada una de las casas espíritas de nuestro movimiento nacional. Obviamente hay mucho más que decir de cada uno de los aspectos que abordamos, pero es la invitación también a profundizar mediante el estudio. No podemos cerrar este conversatorio, esta reunión, sin recordar a todos nuestros visitantes el gran evento que tenemos el próximo mes de octubre en la ciudad de Bogotá, ¿sí? El Congreso Nacional. Y como veedor a John, pues, de la Confederación, yo le pido que nos ayude a empujar el tema del Congreso. Yo sé que Andresito es un trabajador muy activo en la Federación Espírita de Cundinamarca y en la comisión organizadora del Congreso. Mas, John, te escuchamos. Bueno, después de estas emociones que hemos compartido esta noche, imagínense las emociones, la psicósfera que habrá en este 20º Congreso Espírita, cuyo lema esencial es una nueva era para la humanidad. Estamos en la transición, queridos hermanos. Vamos a estar acompañados por el mundo espiritual, seguramente por el amado Ibaldo, que estará con nosotros ya como desencarnado, y estarán los mejores disertantes del movimiento espírita, exponiendo con sus experiencias y sus conocimientos y la actualidad del pensamiento espírita, porque es una nueva era para la humanidad, la era del espíritu inmortal, como Allan Kardec lo anunciaba en la Revista Espírita de enero de 1858. Somos espíritus, pero la humanidad aún no tiene conciencia. Hay que hablar de inmortalidad para que el ser humano desvíe sus pensamientos de la corrupción, de los abusos y de todo aquello que actualmente nos hace infelices. Ahí estaremos muchos vibrando en amor, que lo necesita mucho el mundo, el país y nuestros corazones. Gracias, Emiro. No, gracias a ustedes, gracias Andrés, de corazón, gracias. Bien, expresamos nuestra gratitud al Maestro Jesús, al duplo espiritual, a los espíritus que apoyan el movimiento espírita colombiano, a todos ustedes que nos han acompañado en este conversatorio, gracias. Que Dios los bendiga, que tengan una muy feliz noche, un sueño reparador y que Jesús continúe iluminando esa llama de amor que cada uno lleva en su corazón, en nuestros corazones, porque el Divino Maestro continúa esperando por nosotros. Y en este proceso de transición es mucho lo que cada uno de nosotros, como espíritas, podemos llevar a cabo. Atendamos la invitación de Jesús para que ese mundo de regeneración llegue pronto, como todos lo esperamos y podamos hacer parte de él. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias. Gracias.